Sí. Bueno, hola a todos los que están del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Pablo Vilar y como director de enseñanza de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, que dirige Rogelio Fernández Couto, les agradezco la participación en nuestra red de seminarios virtuales. Como digo siempre, queremos mantener en estos tiempos de distanciamiento social la mayor fluidez en el contacto con cada uno de ustedes. Para eso vamos a llevar adelante esta clase inaugural, que es una clase preparatoria de lo que va a ser el seminario que inicia el próximo sábado en este horario a cargo de Lucas Aldonati, que lleva por título El nihilismo como enfermedad, Nietzsche, lector de Dostoyevsky, que van a poder atravesar durante 4 encuentros. En esta clase preparatoria, en esta clase inaugural, lleva por título La actualidad del pensamiento de Dostoyevsky y Nietzsche. Además de estar presente Lucas Aldonati, a quien presento, que es profesor y licenciado en filosofía, actualmente doctorando en la Universidad de Friburgo sobre el concepto de genio en Nietzsche. Se desempeña como docente e investigador en filosofía alemana, en particular sobre el pensamiento de Schelling, Nietzsche y Heidegger. Es creador del canal de YouTube Filosofía en Marcha, donde difunde el pensamiento crítico. Está en proyecto de ser nombrado ciudadano ilustre del Partido de la Matanza por su contribución al interés cultural, por el Consejo de Cultura. Ha publicado ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche. Ha publicado La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en torno a la pandemia, y Dionisios y el genio dionisíaco. Lucas ha invitado en esta oportunidad a que esté con nosotros José Luis Flores López, desde México, por eso tenemos una audiencia de varios lugares del mundo con distintas diferencias horarias que tenemos que compaginar. José Luis es docente de Lengua y Literatura en la preparatoria Iztapalapa y del Instituto Superior de Educación Media Superior. Ha dado clases de ruso en el Instituto Politécnico Nacional, en lo que fuera la Casa de la Amistad México-Rusa, así como literatura rusa en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha impartido distintas asignaturas relacionadas con la literatura y la cultura en la Universidad La Salle, el Tecnológico Monterrey, y ha colaborado con distintos periódicos y revistas de México y Rusia. Realizó sus estudios primero en la Escuela Nacional de Maestros, los continuó en la Normal Superior de México, ahí se especializó en lengua y literatura española, y más tarde en la Universidad Estatal de Moscú, donde recibió el grado académico de doctor en letras rusas. Su tesis, El cristianismo en Dostoyevsky, fue considerada para otorgarle un grado de académico mayor. Es miembro de la Sociedad Internacional de Dostoyevsky, participó en congresos internacionales sobre dicho autor en Rusia, Hungría y España, con publicaciones en revistas especializadas en Rusia. Ha traducido los clásicos rusos como Yejov, Andreyev, Schwartz, Kutuchev, fundador hace 15 años de las Veladas Rusas, que es un evento de difusión cultural, y es socio fundador de la Asociación Mexicana de Idioma Ruso, de la cual fue presidente del año 2009 al 2014. Dentro de esa función, organizó varios encuentros nacionales de idioma ruso. En el 2012 recibió la máxima condecoración que otorga el gobierno de la Federación Rusa, que es la medalla Pushkin, y actualmente es codirector de la revista de alcance mundial Estudios Dostoyevsky. Es un honor, por supuesto, después de todo lo que les he dicho, que Lucas haya invitado a este prestigioso intelectual a que pueda trabajar con nosotros esta clase inaugural que, como les recuerdo, lleva por título La actualidad del pensamiento de Dostoyevsky y Nietzsche. Bueno, espero que disfruten de este encuentro. La modalidad va a ser la siguiente. En primer lugar, Luis Flores va a tomar la palabra, luego lo va a hacer Lucas Aldonati, y en ese momento, cuando concluyan ambos, vamos a abrir los chats como para que ustedes puedan acercarnos preguntas, y en el tiempo que nos sea posible, vamos a ir tomando cada una de ellas, dirigiéndoselas a quien ustedes hayan indicado, ¿sí? Bueno, una vez más les agradezco que estén del otro lado, que participen de esta actividad. Los invito a poder continuar este ciclo que empieza el próximo sábado con el título El nihilismo como enfermedad, Nietzsche, lector de Dostoyevsky, a cargo de Lucas Aldonati. Muchas gracias y nos espero en el resto de nuestras actividades. Hasta luego. Adelante,
Lucas, si querés decir unas palabras, si no vamos directamente con Luis Flores. Bien, ante todo agradecerles por la presentación, por el espacio, a toda la gente también que está participando y una vez más hacerle llegar también mi agradecimiento al profesor Luis Flores por compartir este espacio con nosotros. Así que le otorgamos el espacio de la palabra a Luis para que nos ilustre con el saber de Dostoyevsky. Así que nada más que eso. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo porque tengo así la oportunidad de hablar de mi pasión, que es Dostoyevsky, y además de que tenemos que considerar que Dostoyevsky es el escritor y pensador más influyente de fines del siglo XIX, todo el siglo XX y hasta la fecha. Grandes filósofos, psicólogos, literatos han estado bajo la influencia del pensamiento de este gran escritor y no en vano muchos lo consideran el más grande escritor de todos los tiempos. Yo personalmente así lo considero. ¿Qué nos puede decir Dostoyevsky a los hombres, a los seres humanos de la actualidad, habiendo él vivido durante el siglo XIX? No en vano, Dostoyevsky es uno de los grandes clásicos y un clásico nunca se agota, no está limitado por los tiempos. Dostoyevsky es un escritor que toca temas universales que siempre serán actuales, como el hecho de en sus obras hacer las llamadas preguntas malditas, tocar el tema acerca del sentido de la existencia humana, y no solo la existencia individual, sino la existencia ya como género humano. Al hablar del principio y el fin de los tiempos, el desarrollar sus ideas acerca de la naturaleza del ser humano. Por cierto, él alguna vez llegó a decir, cuando todavía era muy joven, que le parecía que el ser humano era una especie como de espíritu celestial, confundido por una idea pecaminosa. ¿Hasta qué punto el Dostoyevsky ya maduro conserva esta idea? La conserva totalmente. Constantemente se habla acerca de que Dostoyevsky es un autor que ve los abismos del ser humano, tanto el abismo del bien como el abismo del mal, y que considera que el mal está muy arraigado en el corazón y en la mente y en la misma naturaleza de los seres humanos. El problema es que cuando leemos a Dostoyevsky, muchas veces nos dejamos guiar por lo que dice un determinado personaje o por lo que escribe Dostoyevsky en su calidad de publicista. Y no siempre es prudente guiarnos por ese tipo eh, de expresiones, ¿sí? Sino que tenemos que considerar bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias estas expresiones han sido dichas y quién las dice, tratándose de los personajes de las obras de Dostoyevsky. Si quien lo dice es un personaje que está gobernado por esa confusión de ideas pecaminosas, o si quien lo dice es un personaje que representa el ideal dostoyevskiano. Cuando leemos lo que dice alguno de esos personajes que representan ese ideal, entonces estaremos más cercanos a las verdaderas ideas de Dostoyevsky, que por cierto él mismo se contradice en innumerables
innumerables ocasiones, pero cuando él visualiza el ideal, a ese Dostoyevsky es al que le tenemos que creer. Entonces, nos encontramos con que en sus obras, por ejemplo, cuando leemos lo que le pasa a cada uno de sus personajes, tenemos que considerar que Dostoyevsky en sus obras siempre intentó seguir una regla. ¿Cuál? Encontrar en el ser humano al ser humano. Y no importa que esté representando a un personaje que aparentemente es presentado como alguien carente de conciencia moral, que se conduce por la total ausencia de principios morales y que es capaz de hacer daño y sin tener ni siquiera el más mínimo remordimiento por eso. Dostoyevsky siempre intenta encontrar esos rasgos de humanidad en cualquier ser humano. ¿Y cómo es que lo va encontrando? Bueno, de eso valdría la pena dar una charla completa. Yo por lo pronto les quiero comentar que la actualidad de Dostoyevsky es más que nada por estas preguntas que se plantea y que nosotros nos seguimos planteando y nos seguiremos planteando hasta en tanto exista la humanidad, y que él como creyente era un profundo creyente cristiano ortodoxo, plantea una serie de cuestiones que atañen no solamente a los creyentes. Yo he escuchado muchas veces decir que si Dostoyevsky es un creyente ortodoxo, pues ¿qué nos puede decir a nosotros de este lado del mundo en donde la ortodoxia no es una confesión religiosa dominante y sobre todo si, por ejemplo, nosotros no somos creyentes? Lo que nos puede decir Dostoyevsky nos lo puede decir a todos. No importa si somos creyentes o no lo somos, porque los planteamientos que él hace acerca del sentido de la existencia humana eh, van más allá de cualquier confesión religiosa, son universales, y justamente hablaremos un poco acerca de esto. Entonces, Dostoyevsky gusta de tocar mucho el tema de cuál es el destino del ser humano, cuál es el sentido no solamente de la existencia del ser humano, sino de que si existe Dios, cuál es el sentido de la existencia de Dios. Y entonces, por ejemplo, uno de los grandes planteamientos que él hace es si tiene sentido nuestra existencia, si el ser humano está inmerso en el desarrollo de esta historia que va forjando, esta historia en sí nos lleva a algún lado. A esto se le llama historiosofía. ¿Tiene un sentido específico la historia del ser humano o se va dando de una manera caótica? ¿Tiene alguna ley? ¿Cómo? Para Dostoyevsky, la existencia del ser humano tiene un sentido desde una perspectiva muy especial. Él cree que el desarrollo del ser humano, el desarrollo de la humanidad como tal, está fijada por una idea divina, preconcebida. Y esta idea preconcebida es la idea que Dios tiene acerca de su propia creación y que por lo tanto se supone que el ser humano debe llegar a eso. Sí, Dostoyevsky creía que en algún tiempo el ser humano vivió en una especie como de paraíso. Si hemos leído la Biblia, bueno, pues sabemos que en la Biblia se habla acerca del paraíso del Edén, que se perdió debido a que el hombre comió la manzana del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Dostoyevsky toma esto como algo alegórico
que habla acerca de que efectivamente hubo un tiempo en que el ser humano vivió en una especie de paraíso y que lo perdió, pero no porque haya sido Adán y Eva quienes comieron ese fruto, sino con el desarrollo del ser humano, cuando él va conociendo poco a poco la ciencia, cuando esta ciencia se va desarrollando, entonces resulta que en este desarrollo de la ciencia el hombre pierde muchas cosas. El hombre vivía en una época en donde no existía la propiedad privada, en donde no existía por lo tanto, el tuyo, el mío, la división de intereses, etcétera, etcétera, sino que vivía como una comunidad solidaria en donde todos buscaban el bien de los demás, y esta era la norma, el bien del otro. Pero cuando llega la ciencia con sus limitaciones, sobre todo en una época temprana, en donde el hombre desconoce muchas cosas, entonces empieza a aparecer la propiedad privada, empieza a aparecer los intereses individuales. Dejamos de ser nosotros para convertirnos en cada quien yo. Y con eso vienen las tentaciones de la civilización. El hombre cae de ese estado de gracia en el que se encontraba inicialmente y viene entonces la división con la civilización. No es que Dostoyevsky esté en contra de la civilización. Él, al contrario, considera que la civilización es necesaria y también es necesaria esta especie como de caída. Pero si nos damos cuenta de lo que estoy hablando, entonces tenemos que considerar que para Dostoyevsky el concepto religioso de pecado original como tal es un absurdo en el sentido de que no se puede considerar, y esto se ve en los hermanos Karamazov, cuando Iván Karamazov menciona este punto, no se puede considerar que el ser humano al nacer, que los niños al nacer ya traen consigo el estigma del pecado original, que por lo tanto a los niños se les puede considerar como pecadores. Dostoyevsky no lo acepta. Entonces, por eso se ve incluso en sus obras que los personajes de los hermanos Karamazov, una de las grandes obras de la literatura universal que les recomiendo mucho que lean, para mí es la mejor novela jamás escrita, la obra más grande jamás escrita, y tenemos que leerla todos, ¿no? En esta obra, los personajes más cercanos al ideal de Dostoyevsky mencionan que los niños son inocentes, que no pueden cargar con el pecado de los padres y pagar y sufrir por los pecados de los padres. Entonces, para aquellos que dicen que Dostoyevsky afirma que el mal es parte de la naturaleza humana, pues aquí tienen algo que contradice eso que Dostoyevsky por su cuenta alguna vez también llegó a afirmar. No, cuando Dostoyevsky visualiza el propio ideal de lo que sería el ser humano, entonces él no acepta la maldad, el mal, como parte de la naturaleza humana. Los niños son inocentes, no deben pecar por el pecado de los padres, porque ellos todavía no han alcanzado a comer la manzana. Y bueno, justamente en esta obra de los hermanos Karamazov, el intelectual Iván Karamazov, el hermano de en medio, le plantea a su hermano menor, Alyosha, que es justamente la representación de ese ideal dostoyevskiano, y hay que considerar que para Dostoyevsky el ideal del ser humano es trascenderse a sí mismo, o más bien, más que trascenderse, encontrarse a sí mismo.
y encontrarse significa encontrar esa divinidad que forma parte de su origen. Él piensa que el ser humano debe realizar algo así como un paso consciente hacia la divinidad, o sea, transformarse en Cristo. Cristo es el ideal que Dostoyevsky considera que es alcanzable para el ser humano y que en dado caso, si uno no es cristiano, si no cree en Cristo como en un ideal, de todos modos es algo actual, incluso para los ateos. Y vamos a ver por qué. Entonces, los personajes que son representados como los ideales humanos son muy cercanos a Cristo. Para Dostoyevsky, eso es Alyosha Karamazov, eso es el monje Zosima y uno que otro personaje más entre las novelas de Dostoyevsky. Y entonces Dostoyevsky hace un planteamiento. Si nosotros dudamos cuál es en alguna de las opciones que tenemos de actuación, dudamos entre cuál es el mal, cuál es el bien, cómo tenemos que actuar, él nos aconseja y dice, pongamos que esta situación, en esta situación está el mismo Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo para, para resolver un problema determinado, para enfrentar una situación X? Y, por ejemplo, Cristo no asesinaría en nombre de la religión, no condenaría a la hoguera por aquello de los tiempos de la Inquisición, no condenaría a la hoguera a los no creyentes, a los que no tuvieran el mismo tipo de ideales y de bondad, de justicia y de amor. Entonces, guiarnos por la luz de Cristo. Él dice, ahora, ¿qué tan actual puede ser eso para el no creyente? Bueno, o para el creyente en alguna otra confesión. En los hermanos Karamazov, eh, Iván Karamazov plantea una situación. Él habla con su hermano menor y le dice, bueno, yo no creo en el ser humano y me parece que el ser humano puede ser bondadoso, actuar con cierta bondad, no porque forme parte el bien de su naturaleza, sino porque el ser humano hasta la fecha ha creído en la existencia de Dios y en la inmortalidad del alma. Si no creyera en eso, entonces no actuaría con bondad, ¿sí? En realidad, el ser humano es por naturaleza malvado. Eso es lo que dice Iván Karamazov. Y si a eso agregamos que él afirma que Dios no existe y al no existir Dios, nos vamos a transformar en un cero y al cero absoluto no le interesa en lo más mínimo si hizo bien o si hizo mal, al no existir Dios y al no existir la inmortalidad del alma, entonces no hay ningún principio moral que nos obligue a actuar bien. Todo está permitido. Esa es la concepción de Iván Karamazov. Y para afirmar esto, al hablar con su hermano le dice, bueno, tú crees en Cristo, crees en Dios y crees que Cristo es el único ser humano que no pecó, inocente y que es capaz de perdonar a todos y que tiene derecho a perdonar a todos. Pero déjame decirte alguna cosa, y le plantea una de las más extraordinarias versiones de lo que ha sido el cristianismo, de lo que representa a Cristo a través de una de las partes de la obra de los hermanos Karamazov
que puede ser considerada como una de las partes cumbres de esta obra y de la literatura universal en términos generales. Me refiero al capítulo del Gran Inquisidor. Les recomiendo mucho esta obra. El Gran Inquisidor, este capítulo de ahí. Bueno, en donde el Gran Inquisidor, como representante de la Iglesia Católica, abiertamente le manifiesta a Cristo que no estamos contigo. Él dice así: no estamos contigo. Tú exigiste demasiado al ser humano y el ser humano no puede seguir tu ejemplo. El ser humano es demasiado débil y le pesa la responsabilidad. Él necesita sentirse tranquilo y que nosotros, o sea, la Iglesia Católica, asuma esa responsabilidad y hasta le perdone ciertos pecados. Bueno, además de eso, que es ya de por sí terrible, Iván Karamazov le dice a su hermano Alyosha, ¿sabes qué? Pongamos que Dios exista. Bueno, pongamos eso. Pongamos que yo mismo también creo en Cristo y creo en Dios. Bueno, pero esto que le está planteando Iván Karamazov solo lo hace de manera teórica. Entonces, pongamos que Dios existe, pongamos que Cristo es el Hijo de Dios, que es parte de la Trinidad. Y bueno, entonces le dice, pongamos que Dios existe, que yo creo en Él, que yo quiero que también lo que se promete, lo que nos ha prometido la religión, de que llegará un tiempo en que todos resucitemos y nos abracemos y entendamos por qué ha sido todo esto, que nos abracemos y digamos aleluya, aleluya. Yo también quiero decir aleluya. Sin embargo, déjame decirte algo, ¿sí? Déjame plantearte el sufrimiento de los más débiles y los más inocentes, de los niños. Y entonces le cuenta una serie de anécdotas sobre injusticias que se han realizado con esos niños inocentes. Y yo solamente les voy a dar un ejemplo de esta novela. Hay un soldado turco en la guerra ruso-turca, un soldado turco que va junto con un compañero, toca a la puerta de una casa y ahí está con la puerta abierta una madre con su hijo recién nacido, cargándolo en brazos, y el soldado, uno de los soldados turcos, saca su pistola y empieza a juguetear con su pistola delante de la cara del niño. Y el bebé, al ver cómo juguetea con esta pistola, empieza a reír. Imagínense esta escena. Él está riendo, sonriendo como lo inocente que es. Y entonces cuando el niño está así en el clímax de su éxtasis y la madre está terriblemente espantada porque ella entiende qué es lo que está pasando, el soldado turco en ese momento, ¡paz!, dispara. Y entonces Iván Karamazov le pregunta a su hermano, al creyente, al seminarista, al modelo de ideal cristiano de Dostoyevsky, al hombre positivamente hermoso, así lo llama Dostoyevsky, le pregunta, en nombre de la justicia y de lo más sagrado, fusilar al soldado turco que tan artísticamente se burló de la madre y del niño y que le disparó y lo asesinó. ¿Fusilarlo? Y yo les preguntaré a ustedes, ¿fusilarlo? En nombre de lo más sagrado, en nombre de la justicia, ¿fusilarlo? Yo personalmente diría, fusilarlo. Porque no puede ser este acto de maldad realizado de manera tan brutal y al mismo tiempo tan artística. Terrible.
Fusilarlo, claro que fusilarlo. Pero el verdadero cristiano tendría que decir, no, perdonar. A pesar de todo, perdonar. Cristo vino a enseñar a perdonar y a amar. Y entonces Iván Karamazov dice, ¿sabes qué? Que si la madre quiere, se atreva a perdonar por sí misma, pero que no se atreva a hacerlo en nombre del niño, en nombre del bebé, que no alcanzó a pecar. Y en nombre de este sufrimiento humano, de este sufrimiento que no está justificado, entonces yo pregunto, dice Iván, si Dios hubiera construido todo de tal manera y que el ser humano pudiera alcanzar el paraíso, y que para alcanzar este paraíso en donde todos seamos felices y nos abracemos y exista esta inmortalidad tan deseada, la felicidad absoluta, yo pregunto entonces, si este paraíso pudiera ser construido solamente al precio del sufrimiento de este pequeño inocente, ¿lo aceptarías? ¿Lo aceptarían ustedes? O sea, éticamente es posible aceptar un paraíso en donde todos seamos felices para siempre y cuyo costo así haya sido el sufrimiento de un solo niño inocente, de este niño inocente al que le disparó este soldado turco. ¿Aceptaríamos este paraíso a este precio? Iván Karamazov dice, yo no lo acepto. Y antes de que pase cualquier cosa, tomo mi boleto y le digo a Dios, deseo mucho tu paraíso, pero no acepto. No acepto tu orden, el orden del mundo que has construido. No lo acepto. Y antes de que pase cualquier otra cosa, toma mi boleto al paraíso de regreso. No lo puedo aceptar. Y vean, no hay un planteamiento tan más terrible, un cuestionamiento tan más duro a Dios y lo que significa Dios y su mundo como el que hace Dostoyevsky. No hay otro. Pero por si fuera poco, para aquellos que no han entendido algo adicional, los ateos, los no creyentes o los creyentes en alguna otra confesión, este planteamiento es válido no solamente para los cristianos, es válido para todos. Somos capaces de aceptar la construcción de una mejor sociedad, de un paraíso, al costo del sufrimiento de los inocentes. Dostoyevsky dice, no acepto. Y Dostoyevsky es profundamente creyente. No acepto. Amigos, ¿conocen a un escritor más actual que Dostoyevsky? Yo no. Yo no. Esto que estoy diciendo precisamente nos habla acerca de que Dostoyevsky nunca va a pasar. Estos cuestionamientos siempre nos van a regresar y van muchas veces incluso hasta atormentar nuestra mente y nuestro corazón. Yo qué más quisiera que este paraíso fuera posible. Yo, igual que Iván Karamazov, quisiera abrazar a todos. Quisiera que hubiera una especie de aleluya universal, una construcción de una sociedad maravillosa. Pero por favor,
si vamos a luchar por la construcción de una mejor sociedad, empecemos por no aceptar el mal como parte integral y necesaria de esta construcción. No es permisible hacer daño. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, seguimos con la ponencia de Lucas. Bueno, muchísimas gracias, Luis, a toda la gente que nos está acompañando. Aprovecho también, antes de comenzar con mi ponencia, que íbamos a abrir un espacio de preguntas hacia el final. Qué difícil tomar la palabra después de la exposición de Luis. Me deja pensando, como siempre, es un maestro a la distancia que he descubierto este último tiempo, así que encantado de escucharte, Luis. Bien, la participación del espacio es el pensamiento, la actualidad del pensamiento de Dostoyevsky y de Friedrich Nietzsche. Comento así a modo introductorio que soy un lector aficionado, apasionado por las novelas de Dostoyevsky, que intento huir un poco del pensamiento de Nietzsche, pero no sé si es un correcto camino ir por estas novelas de Dostoyevsky, que obviamente también abren todo otro mundo, en el cual muchos de los temas que se tratan, que se abordan en las novelas de Dostoyevsky aparecen quizás conceptualizados en un formato filosófico en las obras y en toda la producción del pensamiento de Nietzsche. Hablábamos del problema de la existencia individual, de la existencia como género humano, los abismos que se abren en cada uno de los personajes, ¿no? Este abismo para el bien y este abismo para el mal. Esta relación del ser humano consigo mismo, la relación del ser humano con el ser humano y la relación del ser humano con la naturaleza también. Y cómo cada uno de los personajes que aparecen en las novelas de Dostoyevsky, estas ideas que representan cada uno de los personajes, estos demonios que van a, quizás también en algún punto porque le permite la literatura, llevarlo a ciertos extremos, ¿no? Y poner que cada personaje, cada demonio, cada idea pueda representar esa idea en cierto extremo. Y en esta relación, y justamente estos extremos en relación con los abismos que expresan la libertad en algún punto, y que lo vemos enmarcado en muchos personajes que llevan a cabo o el homicidio o el suicidio, y cómo se genera todo un planteo en relación a esa apropiación o esa relación con la libertad. Y esa relación con la libertad implica al mismo tiempo un señalamiento de la relación del ser humano, de cada uno de nosotros, con la vida, ¿no? Y cómo aparecen estos personajes y estas contradicciones, estas distintas posturas, y cómo entran en diálogo, cómo se van conectando. Y todo esto a mí me llamó la atención en el sentido de, a medida que iba avanzando con las lecturas y el descubrimiento de Dostoyevsky, cómo son problemáticas que están arraigadas en la época, no solamente en Occidente, como vemos, sino también, por supuesto, en el mundo de Rusia, y cómo esto aparece primero en lo que es el arte y la literatura, y después esto cómo se traspola, cómo llega a la filosofía. Pensaba a partir de todo este cuestionamiento de la existencia, de la falta de sentido o de la introducción o la necesidad de introducir sentido en la existencia, cómo estos personajes que, bueno, mencionábamos, ¿no? A Alyosha, Iván, podemos hablar del príncipe Mishkin en la novela El idiota de Raskolnikov, en Crimen y Castigo, Goliatkin en El doble. Cada una de estas caracterizaciones de los personajes, todas estas ideas que va desarrollando a lo largo de sus obras Dostoyevsky, convergen en conceptos
o lo podemos encontrar conceptualizados en la obra de Nietzsche. La relación y el descubrimiento de Nietzsche por parte de Dostoyevsky está a la altura del descubrimiento que tuvo Dostoyevsky de la obra de Schopenhauer en el periodo de juventud con respecto al mundo como voluntad y representación, al descubrimiento de la música y de la teoría estético-política de Wagner, a las obras de Stendhal y finalmente en el último periodo de pensamiento, de producción de Nietzsche, aparece esta iluminación en distintos aspectos de lo que es la obra de Dostoyevsky en el mundo de Nietzsche. Nietzsche tiene distintos periodos de producción, un periodo de juventud donde hay una fuerte influencia de Schopenhauer, una influencia de Wagner, donde podríamos decir que la etapa más metafísica del pensamiento, con respecto también a una fuerte insistencia en lo estético, en lo artístico. Después pasa quizás a un periodo de pensamiento y de producción que es más científico, más metodológico y más empírico, si se quiere también. Y finalmente aparece ya a partir de la figura de Zaratustra, que tanto me invita a pensar en la idea del doble de Dostoyevsky, ¿no? Esta idea de si son un alter ego, son una relación, una sombra, un intento de diálogo interior de Nietzsche con el personaje de Zaratustra, como también de Dostoyevsky con estas distintas posturas que toman cada uno de los personajes en sus novelas. ¿Por qué empatizamos también con un Zaratustra? ¿Por qué empatizamos con un Raskolnikov en Crimen y Castigo y no empatizamos con quizás otros personajes secundarios que entran en diálogo con estos personajes, con estos héroes o antihéroes que tienen las novelas o que tiene el Zaratustra de Nietzsche? Y esto también habla un poco de la pluma, del modo de escritura que tiene tanto Nietzsche, que tiene tanto Dostoyevsky, y que al hablar de la libertad, al hablar de la vida, al hablar de esta necesidad de introducir sentido o de aferrarse, si se quiere, a una religión o a una idea, en algún punto también trascienden su época y no hablan únicamente o al siglo XIX o al siglo XX, sino que van, esas problemáticas sobre la vida y la existencia no quedan tampoco en el territorio de Europa o de Rusia, sino que llegan a nosotros, ¿no? Y cuando tomamos esas novelas, por más que sepamos de qué se trata El Idiota o de qué se tratan Los Hermanos Karamazov, que tengamos una idea general de aquello de que puede hablar el nacimiento de la tragedia o la genealogía de la moral, sin embargo, la experiencia de la lectura, atravesar por todas esas páginas que implica una novela de Dostoyevsky, eso es en algún punto lo que nos transforma, ¿no? Como lectores, esto que insistimos siempre, ¿no? Que insiste Luis, insisto yo, en decir, podemos contarte de qué se trata la novela, pero la experiencia de atravesar cada una de esas páginas y que a su vez algo que tiene de interesante y de fascinante estos dos pensadores es que siempre remiten al lector, remiten a uno a experiencias de vida, a nombres propios. Dice mucho Nietzsche, ¿no? Quien lee el Zaratustra y no piensa en determinadas personas o experiencia de vida, es decir, bueno, no me entendió, no está preparado para afrontar e iniciarse en mi pensamiento en algún punto, ¿no? Porque si estamos hablando de la vida y somos alguien que vive, que busca experimentar, tomar riesgos y lanzarse a la vida, no puede no encontrar algo que le choque, que le angustie, que le haga reír, que le genere una sonrisa, ¿no? Esto también, estos altibajos, este pensamiento pendular también que tiene, que va generando distintas emociones, distintos sentimientos, y que al mismo tiempo también, ¿no? Como cada uno de los razonamientos y las conceptualizaciones que se pueden ir haciendo sobre el bien, sobre el mal, sobre los valores, sobre la religión, sobre la vida, van mostrando en algún punto los límites de la razón,
los límites del conocimiento racional, que podemos decir, bueno, es el mismo Kant, que de algún modo intenta encontrar esos límites, y después que un autor, por ejemplo, como Goethe, en su Fausto, ambos pensadores que han leído al Fausto de Goethe, encontramos, ¿no?, esta desazón, esta falta de poder estar lleno, ¿no?, con el conocimiento, con las distintas ciencias, y entonces adentrarse a algo más místico, probar con otras cuestiones, ¿no? Entonces, todo esto va hablando de alguna manera sobre el sentido de la existencia. Me parece que, y justamente en algún punto también intentaba dar cuenta de esto con el título posterior del curso, que es el nihilismo como enfermedad, es un problema el nihilismo que Nietzsche lo termina tomando y se hace famoso a partir de Nietzsche, este problema del nihilismo que tiene que ver con la nada, con la desazón, con la ausencia de sentido, con el sentimiento de la angustia en un nivel más personal, pero que aparece muy fuerte en distintos personajes de las novelas de Dostoyevsky, que intentan romper con los valores establecidos, con los valores morales, con los límites, y que hurgan en algún punto, buscan en cierta pulsión, en ciertas cuestiones instintivas, en lo que podemos denominar casi como un subsuelo, y que ese subsuelo, esos impulsos, ese instinto está en constante intercambio y relación con la vida externa, con aquella vida que nos rodea y con la que, con cierta burocracia, con cierto sistema, que es inevitable escapar, ¿no? Y mientras más parece atormentar y limitar al ser humano esa burocracia y esa escala de valores, más parece ganar en profundidad y en elevación ese sustrato oculto, ¿no?, que después va a tomar, obviamente, Nietzsche de Dostoyevsky, después va a tomar el psicoanálisis también, Freud indagando y profundizando ciertas cuestiones psicológicas que tienen que ver con el mundo de Nietzsche, y todo esto va hablando de la vida, que también en algún punto los griegos lo vieron y lo percibieron muy bien, ¿no?, en esta suerte de distinción entre bios y zoé, ¿no? Una bios, una vida que habla de una vida individual que parece estar desgarrada y desprendida de una vida más originaria, más profunda. Esta zoé que habla obviamente de una vida, de una unidad, que en algún punto también después podemos relacionarlo con la religión, con el cristianismo. Esto también lo toma Nietzsche de ciertos pensamientos griegos, de la concepción del tiempo como un tiempo circular, de un tiempo eterno, con un pensamiento con una fuerte influencia romántica, y este tiempo como no tiempo que nos devora, sino como un tiempo de regalo, como un tiempo de donación, un tiempo de unidad en el que el tiempo ya fue un tiempo todo, ¿no? Y que lo toma de los griegos, pero si pensamos también en esto, ¿no?, de la idea del paraíso, la idea de una vida en comunidad, donde tiene que ver también con estas cuestiones sobre el cristianismo y ciertas posturas que después habría que preguntar si diferenciar entre Cristo en el mundo y el cristianismo o iglesia. Hay ciertos matices que parecen coincidir y que al mismo tiempo parecen desviarse. Entonces, como mencionaba recién, el nihilismo como enfermedad, esta nada, esta desazón, esta falta de sentido, aparece en ambos pensadores, pero insisto, al menos hasta ahora en mis lecturas, en lo que voy indagando, es como que ambos, tanto Dostoyevsky como Nietzsche, ven el mismo problema, incluso toma herramientas Nietzsche de Dostoyevsky, porque lo va a nombrar como, en este gran descubrimiento que hace Nietzsche de la obra de Dostoyevsky, lo va a nombrar como el gran psicólogo, cuestión que no se reduce únicamente
Dostoyevsky a la psicología, sino también decir, bueno, ven el mismo problema, pero tratan de enfocarse en soluciones distintas, en proponer cuestiones distintas. Y esto también lo interesante y lo que es válido rescatar de ambos pensadores. Nietzsche tiene a lo largo de su vida una gran cantidad también de obras escritas, obras que fueron publicadas en vida, obras que se publicaron post-mortem. Tenemos las cartas, contamos con los fragmentos póstumos. Hay un montón de material. Sin embargo, Nietzsche, ya en su último periodo, en su periodo de madurez, por el año 1887, él escribe una de las cartas a uno de sus colegas, de sus allegados, y dice que hasta hace pocas semanas, en 1887, no conocía ni siquiera el nombre de Dostoyevsky. Y en este año, 1887, es curioso porque él, 2 años después, poco más de año y medio, entra en un colapso mental donde termina estando en un estado vegetativo por las últimas décadas, ¿no? Por los últimos 10 años. Pero sin embargo, entre el 87, donde Nietzsche confiesa haber descubierto a Dostoyevsky, hasta el 89, son los 2 años de mayor producción del pensamiento de Nietzsche. Antes de retirarse de alguna manera, como diría Heidegger, antes de que Nietzsche se retirara del mundo, como en algún punto también lo hizo el poeta Hölderlin, dice, bueno, deja acá su último mensaje, su último legado, su pensamiento, y acá parece muy fuerte, tanto en la obra publicada como en los fragmentos póstumos y en las cartas, muchas menciones a Dostoyevsky. Y si no lo nombra puntualmente bajo el apellido, sí encontramos alusiones conceptuales, metodológicas, hablando de novelas rusas, interesándose por la cultura rusa, por el carácter, el patos, el modo de ser del mundo ruso, por tratar de encontrar a alguien de Rusia con el cual intercambiar cartas, intercambiar opinión, intercambiar lecturas. Y también al mismo tiempo va cambiando su método de análisis, su método de afrontar la problemática de este problema, de esta pregunta por la libertad, de esta pregunta por la vida, en esta idea ya también de, pensemos en estos títulos, ¿no? De Aurora, donde aparece ya en el prólogo la cuestión del hombre del subsuelo. Y esto es curioso también porque el prólogo de Aurora es un año antes a que Nietzsche confesase que había descubierto a Dostoyevsky. Esto en algún punto también nos invita a pensar que estaba tan fascinado Nietzsche en Francia leyendo las obras de Dostoyevsky en francés, y es un problema también qué tipo de lecturas de obras, de traducciones se hizo de Dostoyevsky hasta ese momento, ¿no? Este es un tema también aparte, porque se traducían las obras por capítulos, se separaban, no eran directamente traducidas del ruso tampoco. Pero bueno, Nietzsche en sus cartas está fascinado por la lectura de Dostoyevsky, dice que asume que le encanta leerlo en francés y empieza a implementar tantos conceptos, tantas ideas de Dostoyevsky, sobre todo para tomar la descripción, la idea del cristianismo que postula Dostoyevsky para poder después escribir una obra como El Anticristo, donde encontramos un personaje como el príncipe Mishkin, en algún punto una idea de cómo sería la figura de Cristo en la tierra, en el mundo, rodeado de esta imperfección en algún punto que son los seres humanos, que somos nosotros, con esta
tendencia y posibilidad de inclinarlos al bien y al mal, que a Nietzsche todo esto le fascina y le termina resultando una puerta de entrada a criticar algo que él veía como perjudicial para la vitalidad, como perjudicial para la vida del ser humano de su tiempo, que estaba inmerso en estos valores morales que de algún punto, como va a criticar a Kant, va a decir, bueno, nos están hablando, nos están imponiendo cosas que no se corresponden con nuestra naturaleza. Entonces, y aparte están postuladas como una verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es ese rol de Dios en el mundo desde el cual este Dios moral nos hace imposiciones que nos perjudican en lugar de generarnos un incremento de nuestra vitalidad? ¿Cuál es ese rol de ese Dios moral, de esas leyes, de esa verdad absoluta que se instaura en la vida cotidiana, que nos regula y que después también aparece ligada a una figura del Padre? Este Dios, Padre, ley. Entonces, que también es una fuerte discusión, retomando un poco este análisis de los hermanos Karamazov, ¿no? Este deseo de los hermanos de querer matar al padre, esta ansiedad que se genera, estos deseos, pero al mismo tiempo esta represión por aquello que implica dar un salto cualitativo a lo nuevo. Bueno, sin ley, sin padre, sin Dios, hay abismo. ¿Y qué hacemos con eso, no? ¿Cómo nos tomamos entre manos y resolvemos ese problema? Podemos caer, va a decir Nietzsche, si no tenemos la suficiente valentía, podemos caer inevitablemente en la trampa de aferrarnos de una manera más fuerte a esos valores, a esa moral, a ese padre. Entonces, aparece también esta cuestión de criticar la costumbre, de criticar la comodidad, de lo malo pero conocido que lo nuevo por conocer, donde implica riesgo y obviamente esta incomodidad. Entonces, también aparecen estas cuestiones ya en las novelas de Dostoyevsky, en Nietzsche, ¿no? Sobre todo en Memoria del Subsuelo se puede encontrar todo en la primera parte, la crítica a lo racional, a querer calcularlo todo, a querer por medio de la razón dominar todo y poder anticiparse, dice, hasta 20 años antes aquello que puedo hacer o que me conviene o no me conviene hacer según mis decisiones que tome para tener una buena vida o mejor vida. Y decir, bueno, sí, hay cuestiones superficiales que se pueden calcular, pero hay algo que no podés controlar, que es ese deseo, que es ese instinto, que es esa pulsión por descubrir lo nuevo, ¿no? Por el asombro. En algún punto también todo esto invita a la transformación. Dice, bueno, nos gusta crear o nos tiene que gustar crear. Nietzsche en algún punto es esta invitación, ¿no? Nos invita a crear, pero no a vivir en lo creado, ¿no? Y esto tiene relación, como veníamos hablando, ¿no? Esta necesidad de introducir sentido frente a aquello que nos reprime, a esta instauración de valores que nos reprime. Y hablamos, ¿no? Entonces de estos conceptos de Dios ha muerto, de nihilismo, y esta invitación a crear lo podemos encontrar en relación al concepto de voluntad de poder, esta idea de donación del tiempo, de vivencia del tiempo como donación, que tiene que ver con lo estético, con lo creativo, con volverse uno mismo en algún punto, esto que él habla de espíritu libre, de artista, ¿no? Tiene todo un juego en relación con estos conceptos de la voluntad de poder, de eterno retorno, que aparecen ya en este periodo de el Zaratustra y que después
va a tomar este tinte más psicológico, más genealógico, esto de genealogía, de querer indagar en aquellos orígenes que de algún modo, ciertos momentos originarios en los cuales se introdujo un modo de pensamiento y un modo de concebir la existencia. Entonces, para todo esto, Dostoyevski despierta a Nietzsche ese interés, esa profundidad de decir, bueno, uno puede estar actuando y relacionándose con cierta máscara, con el contexto, en el trabajo, con la vida, con la familia, con los conocidos y demás, pero al mismo tiempo hay todo un trasfondo y otro mundo psicológico que está actuando, ¿no? Que ante cada decisión o ante cada necesidad de tener que decidirse por algo, todo ese subsuelo está funcionando. Después, bueno, nos llega un modo de percibir a Nietzsche y de relacionarlo a Nietzsche con Dostoyevski que es, podemos decir, relativamente nuevo, por el hecho mismo que Dostoyevski llega a Nietzsche por vía de las traducciones en francés que dijimos. Nietzsche no quiere saber nada de las obras de Dostoyevski en alemán, no quiere que se las envíen por correo ni nada, no quiere absolutamente saber nada con respecto a eso. Sí conoce que en ese momento se están llevando a cabo distintas representaciones de alguna de las obras, en teatro, de alguna de las obras de Dostoyevski. Intenta averiguar y saber más. Es el periodo, estos 2 años, el mayor periodo de producción y al mismo tiempo de mayor profundidad, donde Nietzsche, en este carácter también de intempestivo, de querer hablar con esto que tiene que ver con lo intempestivo, tiene que ver con aquellos personajes, aquellas genialidades históricas que por medio de su arte o de sus modos de encarar la realidad trascienden su época, trascienden su tiempo y dejan un mensaje, ¿no? En algún punto, Raskolnikov, con su teoría de probarse si es un mero piojo o es un Napoleón, ¿no? En esa teoría está un poco también esta relación de la aristocracia de espíritu o la aristocracia de esclavos que va a tratar de teorizar Nietzsche, que es bastante fuerte, interesante, y que deja obviamente también en algún punto como anécdota aquel homicidio que lleva a cabo Raskolnikov, pero que también deja en tela de juicio si es válido o no preguntarse si se puede hacer una diferenciación de los seres humanos, ¿no? Si se los puede clasificar o calificar entre aquellos que son un Napoleón o aquellos que no lo son. Entonces, ahí habría también una cuestión de un crimen ideológico que Nietzsche aborda en la genealogía de la moral y que muestra una relación de poder, de dominación del ser humano consigo mismo y también de esta relación por sobre los demás. Entonces, también esto, pensando en la actualidad del pensamiento de Nietzsche, en la actualidad del pensamiento de Dostoyevski, abre todo un camino que se va a expandir a lo que nosotros conocemos en filosofía como la teoría de Michel Foucault, de Deleuze, Derrida, Byung-Chul Han, que es uno de los autores nuevos que también en estos últimos años se estuvo abordando bastante. Todas estas relaciones de poder, de dominación, de micropolítica, microfísica del poder, estas relaciones, ¿no? También entre los seres humanos consigo mismos y los seres humanos con la naturaleza, porque también es una relación de poder del ser humano con la naturaleza. Es decir, ¿cómo se concibe eso? Entonces, esto, ¿no? También un olvido del ser, de dónde provenimos, si provenimos o no de esa unidad. Y si la pregunta es por la vida, la pregunta, el eje que aborda
y que tanto le resulta conveniente a Nietzsche la teoría y las novelas de Dostoyevsky, es esta pregunta por la vida y esta pregunta por Dionisos, que Dionisos en algún punto es esta raíz de la vida indestructible. Así que hasta acá llego con mi presentación. Les agradezco por habernos acompañado, le agradezco nuevamente a Luis, a la Fundación, y bueno, abrimos, me parece, el espacio entonces para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, que abrimos el espacio para las preguntas. En principio las pueden realizar por el chat. Tenemos una pregunta de un alumno que pregunta si es posible que Dostoyevsky presente a los nihilistas como gente muy inteligente y a los cristianos como idiotas. No sé quién la quiere tomar. Para responder esta pregunta, hay que considerar algo que es muy específico del folclore ruso, de la literatura rusa. Hay un personaje dentro del folclore que es siempre representado como un idiota. Un personaje llamado Iván, cuyas historias se repiten constantemente, en donde se muestra a este personaje con muchos rasgos así como que de locura o incluso hasta de estupidez. Pero resulta que este personaje loco, estúpido, es el más cuerdo de todos, el más sabio de todos. Entonces, cuando nosotros nos compenetramos con este tipo de personaje y entendemos que dentro del folclore ruso es muy común conceptualizar la locura o la idiotez más bien como una especie de sabiduría trascendente, entonces entenderemos el porqué de varios de los personajes de Dostoyevsky. Por otro lado, Dostoyevsky también se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si Cristo, su modelo, su ideal humano, volviera a aparecer aquí en la tierra? ¿Cómo los seres humanos percibiríamos a Cristo? Y entonces la respuesta de Dostoyevsky es como un idiota. Como un idiota, ¿por qué? Porque su forma de actuar, su forma de conducirse sería totalmente distinta a la forma en que consideramos que es natural en nuestro tiempo. Lo veríamos como alguien que está totalmente ido, como alguien que no entiende el sentido de las cosas, la verdad de las cosas, y sin embargo sería visto como un idiota, a pesar de que en realidad sería el personaje, el ser humano más sabio entre todos los seres humanos, desde la perspectiva de Dostoyevsky. Entonces, ¿por qué presenta a los cristianos como idiotas? No, Dostoyevsky no presenta a los cristianos como idiotas. Y no presenta tampoco a los nihilistas, que por cierto es un término que según entiendo fue acuñado por un escritor ruso llamado Iván Turgenev. No presenta a los nihilistas como los grandes intelectuales, porque dentro del pensamiento de sus personajes nihilistas hay profundas fisuras, ¿sí? Y entonces la aparente intelectualidad, que no sabiduría de estos personajes nihilistas, y la aparente idiotez de los personajes cristianos, no es otra cosa más que lo que acabo de decir, apariencia. Después de todo, la fisura más grande que hay entre los nihilistas, si consideramos como nihilistas, por ejemplo, a Rodion Raskolnikov y a Iván Karamazov, con su afirmación de que todo está permitido, de que se puede transgredir todo principio moral, todo principio que pretenda regir la conducta humana. Vemos que la principal fisura
se encuentra en el hecho de que estos mismos personajes que dicen que todo está permitido, en realidad no aceptan esto. Ellos mismos no lo aceptan. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Simple, Iván Karamazov, como vimos al principio, regresa su boleto a Dios. ¿Por qué? Porque no todo está permitido. Si no le permite esto a Dios, un mundo en donde se puede construir el paraíso a costa del sufrimiento de un solo ser humano inocente, si eso no está permitido para Dios, tampoco está permitido para el ser humano en términos generales. Y por algo Iván Karamazov considera al ser humano como un ser débil, absurdo y sin sentido. Bueno, y Iván Karamazov solamente se siente bien y sobre todo Rodion Raskolnikov, los momentos en que él mejor se siente en la obra de Crimen y Castigo es cuando no todo está permitido, cuando él es capaz de realizar actos de bondad. Y si vemos en Crimen y Castigo, él rechaza, siente un profundo rechazo por aquellos personajes que de alguna manera podrían encarnar en sí mismos ese todo está permitido. Y entonces ahí se está mostrando cómo quizá de manera inconsciente o subconsciente, no sé, él no está aceptando su propia teoría. No, en realidad no todo está permitido. Y por otro lado, son unos idiotas los cristianos, pues si lo vemos nosotros así, tendríamos nosotros que ver qué es lo que conceptualizamos por idiotismo, porque a fin de cuentas, si Dostoyevsky mismo nos está diciendo que Cristo sería visto como un idiota, habría que ver cómo sería Cristo. Y los personajes ideales de Dostoyevsky, los cercanos a Cristo, los que son llamados por Dostoyevsky como personajes positivamente hermosos, recordemos que él decía que la belleza salvará al mundo, pero la belleza al estilo de Cristo, la belleza moral. Y entonces, en este sentido, los vemos como idiotas porque quizá en nuestro mundo cotidiano estamos alejados de ellos. Y en dado caso, Dostoyevsky nos plantea que el personaje ideal, que el personaje realmente cristiano, es un personaje que debe encontrarse a sí mismo, debe encontrar la bondad en sí mismo, y se la encuentra, entonces va a ser capaz, al estilo de Cristo, de poner los intereses propios a un lado y hacer que el interés del bien común sea su propio interés, sea lo que rija cada uno de sus actos en la vida. Y si poner el interés de otro y actuar en la vida como si uno fuera un niño, porque después de todo, los niños son los que manifiestan el mayor grado de bondad. Entonces, evidentemente, por eso es que los vemos como si fueran personajes que están como que fuera de su centro, fuera de este mundo. Y sin embargo, desde la perspectiva de la tradición rusa, justamente esos niños son los sabios, los que llevan el bien al mundo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta, dice si entonces este idiota tiene mucha relación con el loco de la Galla Ciencia. Y también, por ahí la puede tomar Lucas, y también la pregunta, ¿por qué razón Nietzsche no quiere leer a Dostoyevsky en alemán? Bien, Nietzsche no quiere leer a Dostoyevsky en alemán porque dice, en una de las cartas expresa y dice, Dostoyevsky es un genio de la literatura, un genio en materia de psicología, y encuentra una cierta
musicalidad, al menos en las traducciones que lee en estas obras en francés, que dice: el idioma, la lengua alemana arruina ese detalle, ese toque de las novelas de Dostoyevsky. Pensemos también que, en base a esta cuestión, Nietzsche está de alguna manera renegado, alejado de lo alemán en general. Él, ya luego de abandonar su breve periodo de clases en la Universidad de Basilea, se lo retira, se lo jubila. Él empieza lo que se llama los años del filósofo errante, donde comienza a viajar por el Mediterráneo, sobre todo por Francia e Italia, y se aleja de la música de Wagner, del pensamiento de Schopenhauer, empieza a buscar otra musicalidad, y entre esos aspectos musicales en algún punto también lo complementa o lo encuentra también como algo que sigue en estas obras de Dostoyevsky. Entonces esto sería en parte a por qué no quiere saber nada de lo alemán. Cada vez está más alejado Nietzsche de lo alemán. Por eso también se abre después todo un tema de discusión de Heidegger cuando vuelve a introducir al pensamiento de Nietzsche en Alemania, entonces, y también las relaciones de la hermana de Nietzsche con el archivo Nietzsche, y un montón de cuestiones que se terminan modificando, anulando pasajes de las obras de Nietzsche y demás. Tema aparte. Nietzsche en algún punto también anticipa todo eso que se va a generar después. Cuestiones que no genera en vida, dice, bueno, todo ese silencio que se está generando en torno a mi pensamiento, en torno a mi obra, ya se lo ve anticipar, ya se lo ve venir por parte de la propia hermana, ¿no? Sin ir más lejos. Y después, bueno, la pregunta era si el idiota tiene algo que ver con la relación del loco de la Gaia Ciencia. Bueno, me parece que en algún punto también Nietzsche hace una inversión de esa postulación de la figura del idiota, ¿no? Si ese Cristo o esa identificación de Cristo en el mundo sería aquello que tiene que ver con la inocencia, con la bondad, con algún punto también con la niñez o esta inocencia del niño, y que es concebido como un idiota porque no responde a las necesidades burocráticas o del sistema social, de estas reglas sociales que permiten tener un reconocimiento, el orgullo, una distinción cultural, social, y que obviamente permita tener un buen bienestar o un pasar económico y demás. Es decir, pensemos que si tiene que ver con la bondad y con esta inocencia, el loco tiene que ver más con una suerte de intentar llevar ese mensaje de una manera distinta a la del idiota, que el loco entra en un mercado en pleno mediodía anunciando que Dios ha muerto, ¿no? Este Dios de los valores morales instalados en este sistema burocrático, en este sistema de orgullo, de reconocimiento, donde todos intentan ser un lobo para el hombre y destacarse y poder avanzar sin importar a qué costo, tener mayor reconocimiento y grado, ¿no? Entonces decir, bueno, ahí se lo toma por idiota, pero este loco también está alejado de esa inocencia, de esa bondad, de esa caracterización de Mishkin o de Cristo que menciona Dostoyevsky. Acá es un loco que va de alguna manera a llevar un mensaje que Dios ha muerto, introducirlo, y acá es la relación, lo que recibe es la risa, una risa que habría que analizar, que es bastante interesante este tema en Nietzsche, que es una risa que intenta descalificar todo el tiempo, ¿no? Justamente no es el idiota, sino es el loco que habla, sobre todo, ¿no? Entonces, pensemos en esto, ¿no? Este loco que después va a ser el personaje de Zaratustra, un año después, cuando empieza a escribir Nietzsche la otra obra.
este loco que anuncia que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado, y decir, bueno, justamente, ¿no? Intentamos tapar el sol con la mano y este mar nos va a inundar, y en algún punto decir, bueno, lo que va intentando hacer Nietzsche con la figura del loco y con la figura de Zaratustra es hacer un replanteo pedagógico, es decir, pensemos en esto que mencionó al principio Luis en su exposición, que decía los personajes, ¿no? ¿Quién dice, qué dicen y cómo lo dicen? Entonces, en este intento de anuncio el loco, de decir, bueno, el desierto crece, el desierto está creciendo, ojo, porque si seguimos albergando desierto, no vamos a tener posibilidad de plantar una semilla y que vuelva a crecer un árbol. Dice, esto es el último hombre, ¿no? Este pasaje. El desierto nos está no destruyendo, sino aniquilando, dice. Entonces, hay una necesidad del loco por anunciar esto. Entonces, el proceso, el cambio pedagógico va a ser en esto, ¿no? Bueno, si como lo digo me están tratando de loco, entonces tengo que cambiar el modo en el que transmitir ese mensaje y a quién se lo digo, porque si al mismo tiempo recibo esta burla, esta risa que me descalifica, también inevitablemente lleva a decir, bueno, ¿no tienen oídos preparados? O porque saben aquello que les estoy diciendo, entonces se cierran más y no quieren escuchar. Entonces, ahí yo diría, es más loco que idiota, ¿no? Aunque lo traten de loco y lo traten de idiota, pero esas caracterizaciones de idiota son distintas en Dostoyevsky que en Nietzsche. Gracias. Gracias. Tenemos una última pregunta. Estamos ahí ya en tiempo. Es una pregunta un poco extensa. Dice, en el sueño de un hombre ridículo, cuando el hombre nihilista entra en el sueño y retorna a un paraíso utópico en donde todos los hombres eran bellos y sabios, al finalizar él afirma, yo los pervertí a todos. ¿Quiere decir que la ciencia y el pecado es lo que pervirtió el mundo o que es el mismo hombre moderno? Bueno, sí, me gustaría responder a esta pregunta, pero además ligarla con la pregunta anterior acerca de la locura. Bueno, acerca de la locura, yo solamente les recomiendo mucho leer a un autor libanés cuya obra se centra precisamente en la respuesta al tema de la locura. Lean a Gibran Jalil Gibran. Toda su obra es una respuesta a esta pregunta. No me voy a extender sobre cuáles son las ideas de Gibran Jalil Gibran al respecto, pero es uno de los más extraordinarios escritores en su género. Vale la pena leer cada una de sus obras. Ahora, pasando a esto otro sobre el sueño de un hombre ridículo. Tenemos que ver que esta obra es una alegoría en donde Dostoyevsky muestra su visión del desarrollo de la humanidad, el sentido de la existencia de esta humanidad y cómo pierde el paraíso original, que el hombre ridículo pervierte a este mundo y él lo reconoce. ¿Pero por qué razón? Si recordamos lo que yo comentaba acerca de que Dostoyevsky afirmaba que originalmente el hombre vivía en comunión con la naturaleza, en comunión con el resto de los seres humanos, y no había nada de tuyo, mío, y que el bien común era el bien de cada uno de ellos. Entonces, esta es la descripción que hace Dostoyevsky del paraíso original. Y entonces, en el sueño de un hombre ridículo, esta sociedad con la que se encuentra el hombre ridículo es justamente ese tipo de paraíso.
Sí. Entonces, ¿cómo es que él llega y pervierte a estos seres nobles, estos seres bondadosos que vivían en total armonía? ¿Cómo los pervierte? El hombre ridículo es el representante del hombre civilizado, la civilización, ¿sí? Él lleva consigo la civilización a esta comunidad, a esta sociedad en donde todo era armonía, todo era bondad, y que tenían una forma de conocimiento limitada. Se amaban unos a otros, pero no había llegado a ellos el desarrollo de la ciencia. El hombre civilizado llega y los pervierte, entonces esta es la segunda etapa del desarrollo del ser humano, según lo conceptualiza Dostoyevsky. Y aquí el hombre ridículo, él mismo afirma, yo lo vi, no fue solamente un sueño. Y esto me demostró que vivir en ese tipo de sociedad, con ese tipo de armonía, es posible. Lo podemos hacer, podemos construir una sociedad de este tipo. Y Dostoyevsky mismo cree que se puede volver a construir este paraíso, más allá de los cuestionamientos que hace en Los Hermanos Karamazov. Él cree profundamente que después de pasar por todo el proceso de la civilización, con sus perversiones, con el conocimiento del bien y del mal, el hombre podrá construir de acuerdo con el plan divino, pero ahora ya de manera libre podrá construir ese nuevo paraíso en un nuevo nivel de conciencia, porque el paraíso original fue un paraíso que recibió como don, no merecido, no trabajado, no aceptado libremente, simplemente lo recibió como don. Una vez que llega la civilización con todas sus tentaciones, entonces el destino del ser humano será volver a ese paraíso, pero en un nuevo estado, ya aceptado y construido de manera libre. Esa es la diferencia. Y no sé si me permitan leer un pequeño texto que escribí al respecto, que yo titulé El cristianismo de Dostoyevsky, en donde resumo con pretensiones poéticas esa idea que tiene Dostoyevsky acerca de cómo evoluciona, y yo le llamé el cristianismo de Dostoyevsky simplemente porque es la visión que considero que tiene este autor acerca de cuál es el origen y el destino de la humanidad. ¿Me permiten leer este pequeño texto? Sí, por favor. Gracias. Bueno, entonces se llama el cristianismo de Dostoyevsky. Y lo que yo voy a decir no es que sea mi idea personal, sino lo que pretendo es expresar la visión que tiene de Dostoyevsky acerca de el origen y el destino de la humanidad. Y entonces dice así: conocíamos el amor y bondad primigenios, elevábamos cantos, nuestros ojos eran estrellas, nuestros labios corazones, las manos moldeaban auroras, flor y canto, risa y juego. Pero un día nos despertó la ciencia, coja y estridente, orgullosa y petulante, deforme e incompleta. Nos fragmentó, vapuleó y creó rebeldes buscadores, vanidosos carceleros. El infinito se volvió momento y el paraíso dado, no elegido, se tornó lamento. Del Edén nos expulsamos y dividimos en tuyo y mío. Tú dejaste de ser yo, no fuimos más nosotros. Y clamando libertad, la perdimos. Conocimos el bien y el mal y una civilización levantamos. Negamos a Dios. Él no existe, el hombre es Dios.
Matamos, dominamos, esclavizamos y erigimos el hormiguero Torre de Babel para darnos cuenta que esa unidad esclava era la gran segregación. Dispersos, con las mentes turbias, nuestros ojos se nublaron, como ángeles caídos vagamos. El Hijo trajo consigo la sabiduría, el puente hacia el bien perdido, para entender que el bien está ahí, que el mundo es un paraíso, que el camino de regreso se construye con la belleza crística. Amar, amar a los cuatro vientos, a cada hermano, a cada creación, y en ello descubrir a Dios. ¿Qué perdimos antes? Un paraíso heredado. Pero no es un don mayor y un mejor destino no recibir la herencia, sino sufrirla, acercarla, merecerla. Con la gracia y la luz de Cristo emanar bondad, alumbrar el conocimiento adquirido por el paso de la civilización, con el esfuerzo común, destrozar la segregación, levantar el templo, construir la vida eterna en la tierra toda, nunca más muerte, el mundo, una sola iglesia, tú y yo Cristos, todos un solo Dios. Gracias. Muchas gracias, profesor Luis. Bueno, Pregunta. muchas gracias. Sí, digo, preguntaban brevemente dónde estaba publicado el poema. Creo que en estudios, en la revista Estudios Dostoyevsky está, ¿no? Está muteado el micrófono. Perdón, este poema no, no está publicado en ningún lado. Yo lo escribí hace poco porque en este año se conmemoran los 200 años del natalicio de Dostoyevsky. Y el tema de la actualidad de Dostoyevsky y el cristianismo de Dostoyevsky es algo que se tocó mucho durante este año. Probablemente, no lo sé, se vaya a publicar en el siguiente número de Estudios Dostoyevsky. Probablemente. Bueno. Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Luis Flores, y muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos por participar. Damos por finalizada la clase de hoy.